Buenas tardes, asesor. Vamos a dar inicio a esta actividad número 7, sistemas operativos, en donde se contempla la unidad 6 y 7. Mi nombre es David Valdés, licenciado en Informática Administrativa a distancia, y vamos a dar inicio. Eh, Dentro de la unidad 1 contemplamos el tema de dispositivos de entrada y salida. El control adecuado de los dispositivos de entrada y salida es una de las funciones principales de un sistema operativo. Cada dispositivo de entrada y salida está compuesto de un componente controlado para controlar el funcionamiento del dispositivo físico mismo. Se divide en dos, por bloques y por caracteres. El de por bloques almacena información de tamaño fijo, cada uno con su propia dirección. Los tamaños de bloques van de 512 bytes hasta 32 y 768 bytes. Puede leer o escribir cada bloque con independencia de los demás, y los dispositivos más comunes son los discos. En el apartado de carácter suministra o acepta una corriente de caracteres sin contemplar ninguna estructura de bloques. No es direccionable y no tiene una operación de búsqueda. Estas son las impresoras, interfaces de red, ratones, etc. El modelo de dispositivo por bloques y por caracteres es lo bastante general para hacer que una parte del software del sistema operativo que se ocupa de las entradas sea independiente del dispositivo. ¿Sí? Pasamos al tema 2, controladores de dispositivos. El funcionamiento del controlador consiste en convertir un flujo de bytes a un bloque de bytes, así como las acciones de corrección de errores necesarias. Primero, se arma el bloque de bytes, byte por byte en un buffer. Se calcula la suma de verificación. Una vez cotejada y declarada libre de errores, el bloque puede copiarse en la memoria principal. Mencionar aquí, cada controlador tiene unos cuantos registros que sirven para comunicarse con la CPU. Las unidades de entrada y salida por lo regular consisten en un componente mecánico y electrónico. Al separarlos con la finalidad de obtener un diseño más modular y general, se tiene que el electrónico se llama controlador de dispositivos o adaptador, y en la tarjeta de matriz, en donde se puede insertar una tarjeta de circuitos impresos, en este caso para las labs, es el componente mecánico. La asignación de direcciones de entrada y salida de los dispositivos se realiza mediante lógica de decodificación del bus asociados al controlador. Muchos controladores usan interrupciones para impedir a la CPU cuando están listos para que sus registros sean leídos o escritos. La tarjeta controladora casi siempre tiene un conector en el que se puede insertar un cable que conduce al dispositivo. Muchos controladores pueden manejar 2, 4 o incluso hasta 8 dispositivos idénticos. El sistema operativo casi siempre trata con el controlador, no con el dispositivo. Por aquí tenemos el Error Correcting Code, que es el código para corrección de errores. Se escribe cuando se da el formato al disco y contiene el número de cilindro y de sector, el tamaño del sector y datos similares, así como información de sincronización. Ahora, los controladores y más en las PCs. Los controladores, ¿qué hacen? El sistema operativo realiza las entradas y salidas escribiendo comandos con el controlador. Muchos de los comandos tienen parámetros que son cargados en el registro del controlador. Una vez aceptados los comandos, la CPU la deja libre. Una vez llevado a cabo el comando, se generan las interrupciones para que se llevan a cabo las interrupciones para que el sistema operativo recupere el control de la CPU y probar los resultados de las operaciones. La CPU obtiene la información y el estado del dispositivo. Bien, pasamos al tema 3, acceso directo a memoria. Muchos controladores, sobre todo los de dispositivos por bloques, manejan el acceso directo a memoria, o DMA. Su funcionamiento consiste en el controlador lee el bloque, uno o más sectores de la unidad en serie, byte por byte, hasta que el bloque esté en el buffer interno del controlador. Se calcula la suma de verificación para comprobar que no ocurran errores de lectura, y luego causa una interrupción. Cuando el sistema operativo empieza a ejecutar, puede leer el bloque del disco de buffer del controlador byte por byte o palabra por palabra, perdón. En esta parte se lleva a cabo un ciclo, leyéndose en cada interacción un byte o una palabra de un registro del controlador y almacenándose en la memoria. ¿Sí? Se inventó esta memoria para liberar la CPU del trabajo de alto nivel, es decir, para evitar el desperdicio de tiempo dentro del CPU.
Ujú. Ahora, esta memoria contiene un buffer interno en el cual se encuentra un almacenamiento intermedio. Mediante los datos están siendo transferidos, pasan por debajo de la cabeza del disco llegando al controlador. El controlador solo puede leer bloques de manera intercaladas, uno sí y otro no. Se requiere de dos rotaciones completas. Un par de bloques, una para bloques pares y otro para impares. Intercalación, salto de bloques para dar al controlador tiempo de transferir los datos a la memoria. Los bloques se enumeran teniendo en cuenta el sector de intercalación para permitir que el sistema operativo lea consecutivamente y así lograr la máxima velocidad que el hardware es capaz. Pasamos al tema 4, principios en el software de entrada y salida. La idea básica es organizar el software como una serie de capas y que las inferiores oculten las peculiaridades del hardware para que las capas superiores no las vean. Las superiores representan la interfaz aseada y regular a los usuarios. ¿Sí? En esta parte tenemos los objetivos. Una de ellas es que debe ser independencia. Debe ser posible escribir sin modificar programas para cada tipo de dispositivos con un nombre uniforme. El nombre de cada archivo o dispositivo debe ser cadena o entero y no depender del dispositivo. Manejo de errores debe manejarse tan cerca del hardware como sea posible. Transferencia sincrónica o asincrónica, por bloques o por interrupciones, ¿no? Que se refiere a cada una. Y los programas de los usuarios son más fáciles si las operaciones de entrada y salida provocan bloques. ¿Sí? Ahora, estructurando de manera eficiente estos objetivos, tenemos que manejadores de interrupciones están en la capa inferior, controladores de dispositivos, software del sistema operativo independiente del software y software de usuarios que es en la capa superior. Perdón. Bien, dentro del tema 4 igual tenemos manejadores e interruptores, controladores de dispositivos, software de entrada y salida independiente del dispositivo y el software para usuarios. Veamos cada uno de ellos. Las interrupciones son descargables pero inevitables y deben ocultarse en las profundidades del sistema operativo con el fin de reducir las partes del sistema quien tiene conocimiento de ellas. Cuando sucede la interrupción, el procedimiento de interrupciones hará lo que se tenga que hacer para desbloquear el proceso que la originó. En la parte de controladores, todo el código dependiente de dispositivos se coloca en los controladores de dispositivos. Cada controlador maneja un tipo de dispositivo o una clase de dispositivo similar. La tarea de un controlador de dispositivo en software es aceptar peticiones abstractas del software independientemente del dispositivo que esté arriba de él y, y ver que las peticiones sean atendidas. En la parte del software de entrada y salida independiente del dispositivo, las funciones del software independiente del dispositivo es realizar las funciones de entrada y salida comunes a todos los dispositivos y presentar una interfaz uniforme al software del nivel del usuario. El software independiente del dispositivo se encarga de establecer la correspondencia entre los nombres simbólicos de dispositivos y el controlador apropiado. Y en la última, que es el software para usuarios, la mayor parte de los softwares de entrada y salida están dentro del sistema operativo. Una parte consiste en bibliotecas enlazadas a los programas del usuario, incluso programas completos que se ejecutan fuera del kernel. Las llamadas al sistema son efectuadas por procedimientos de bibliotecas cuando un programa contiene la llamada al sistema operativo. Bien, abordando el tema 5, relojes, son esenciales para un buen funcionamiento de cualquier sistema de tiempo compartido. Juegan un papel decisivo en la sincronización de procesos, en la calendarización de trabajos por lotes y por la asociación de turnos, entre otras. El sistema operativo, el software, perdón, del reloj puede adoptar la forma de un controlador de dispositivo, ¿sí? Se utilizan dos tipos, los relojes más sencillos, que son los que están conectados a las líneas de potencia de 110 a 220 volts, con una interrupción de 50 o 60, ¿sí? Y de tres componentes, un oscilador de cristal, un contador y un registro de retención. Esos son los dos tipos que tenemos, ¿no? Ahora un par de definiciones, un reloj programable, ¿a qué se refiere? Bueno, su ventaja es que su frecuencia de interrupción puede controlarse por software, tiene varios modos de operación, su chip generalmente contiene dos o tres relojes independientes. El software del reloj, todo lo que el hardware de reloj hace es generar interrupciones a intervalos conocidos.
Sus obligaciones incluyen mantener la hora al día, evitar que los procesos se ejecuten durante más tiempo del debido, contabilizar la utilización de la CPU, manejar a la llamada al sistema Alarm emitida por procesos del usuario y preparar perfiles, vigilar y recabar datos estadísticos. ¿Sí? Igual dentro del tema de relojes, los relojes no son direccionables por bloques, ni tampoco generan ni aceptan flujos de caracteres. Lo único que hacen es generar interrupciones a intervalos definidos, como ya se había comentado anteriormente. La primera función se refiere a mantener la hora del día, también llamada tiempo real, que consiste en incrementar un contador en cada tic del reloj. Como sistema operativo, como el sistema operativo no puede almacenar con 32 bits el tiempo real como el número de tics, se resuelve de la siguiente manera. La primera es usar un contador de 64 bits, se modifica muchas veces cada segundo. La, la segunda es mantener la hora del día en segundos, utilizando un contador subsidiario para contar tics hasta acumular un segundo completo. Y la tercera la tercera estrategia es contar en tics, pero hacerlo relativo al momento en que se arrancó el sistema. Bien, pasando ahora a la unidad número 7, dentro del tema de núcleos, tenemos, ¿qué es un núcleo? Que es el llamado kernel, es la parte fundamental de un sistema operativo, es el software responsable de facilitar a los distintos programas el acceso seguro al hardware de la computadora. Existen varios tipos. El monolítico, todo el software y las estructuras de datos están ubicándose en un módulo lógico, sin interfaces explícitas entre las partes del software del sistema operativo. El, el particionado clásico de los programas se basa en una estructura de datos. Facilitan las fracciones del hardware subyacentes realmente potentes y variadas. Los micronúcleos, en inglés microkernel, es una organización pensada para implementar sistemas de tiempo real, sistemas de tiempo compartido y similares, mediante un conjunto común de mecanismos troncales. Proporcionan un pequeño conjunto de abstracciones simples del hardware y usan las aplicaciones llamadas servidores para ofrecer mayor funcionalidad. El sistema operativo se implementa en dos partes dentro de estos micronúcleos. Una parte dependiente del mecanismo y dependiente del hardware, y la otra una parte dependiente de la política independiente del hardware. Ahora, bueno, tenemos también una definición más: núcleos monolíticos en contraposición a micronúcleos. Se refieren los núcleos monolíticos frente a los micronúcleos debido al menor nivel de complejidad que, que comparten el tratar con el código del control del sistema en un solo espacio de direccionamiento. Los núcleos monolíticos suelen ser más fáciles de diseñar correctamente, y por lo tanto pueden crecer más rápido que un sistema basado en micronúcleos, pero hay casos en ambos lados, ¿no? Los micronúcleos suelen usarse en robótica, en bebida o computadoras médicas, ya que en la mayoría de los componentes del sistema operativo residen en su propio espacio de memoria privado y protegido. Bien, con esto estaríamos terminando. Esta es la presentación que aborda la unidad número 6 y número 7. Espero sea de mucha utilidad. Me gusta saludarlo nuevamente. Estamos ya casi por finalizar nuestro semestre. Le agradecemos mucho las atenciones y el estar al pendiente de cada uno de nosotros, en especial ¿no? Muchas gracias y que tenga excelente.